este momento damos inicio precisamente a la proyección del tema que guarda relación con la sesión prevista en esta noche. En el tema de la unidad 3, accidentes de tránsito, vamos a revisar lo cual son las causas, ¿no? Pero para aquello también hay que definir lo que es un accidente de tránsito y ustedes tienen como una pequeña definición tanto de la conceptualización de lo que es un accidente de tránsito y los factores o causas que precisamente los provocan, ¿no? Pues bien, nosotros vamos a hacer un desarrollo más extenso del tema. En teoría tenemos que precisamente el accidente de tránsito, si ustedes observan en la página 62, es un hecho involuntario e imprevisto que involucra a uno o más vehículos que ocasionan lesiones o muertes a las personas, daños materiales a la propiedad y que ocurre en la vía pública o entregada al uso público. Pues bien, de esa definición nosotros podemos discernir que de hecho el accidente de tránsito se presenta súbita e inesperadamente. Por supuesto que es previsible potencialmente y ya vamos a decir el por qué, ¿no? En ese sentido, desde la conceptualización de materia de tránsito, se le define al accidente como un suceso imprevisto que se produce precisamente por la participación de vehículo o más en las vías, carreteras, caminos, calles, y que ocasiona daños materiales o lesiones a las personas, discapacidad permanente e incluso la muerte de las mismas. En términos generales, el accidente de tránsito es un hecho eventual, imprevisto, como les digo, que no cuenta con la voluntad de quien lo provoca en muchos de los casos y en otros ya viene a ser de naturaleza culposa, que genera, por supuesto, una desgracia o un daño. En este caso, tenemos que decir que, por supuesto, de acuerdo a lo que dicta la normativa, se establece que de inicio el accidente de tránsito se lo define como una infracción. ¿Por qué es una infracción? Porque ocurre dadas las acciones o en su defecto las omisiones, que es el hecho de no realizar algo que conscientemente sabemos que debemos realizar, ¿no? Y debiendo ser previstas, pero no queridas por precisamente quien la causa. En este caso, hay que decirlo que precisamente se le traslada la responsabilidad, digámoslo así, al conductor sobremanera, ¿no? En este caso tenemos, por supuesto, que incluso el 90% de la ocurrencia de incidencia de accidentes de tránsito se debe al factor humano. Por lo tanto, siendo parte del factor humano, el conductor se debe precisamente la ocurrencia de los accidentes de tránsito a la negligencia, a la imprudencia y por supuesto a la impericia, que a continuación precisamente vamos a referirnos de aquí. O también por la inobservancia de la ley y los reglamentos, ordenanzas vigentes, por supuesto, las disposiciones de legítima autoridad de tránsito y, por supuesto, los agentes civiles de tránsito. Precisamente respecto de este tema, hay que decirlo que por el mismo hecho de que sea un accidente y por lo tanto es un acontecimiento eventual, se produce en unas circunstancias no deseadas, no queridas, no buscadas, es decir, involuntariamente. Por lo tanto, no cabe la intención del conductor de hacer daño. Es decir, no existe un dolo como previo presupuesto, previo escenario para este tipo de considerados delitos, porque incluso de acuerdo a la ley, muchos de los conductores son sancionados con el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador. Y si por supuesto estamos hablando de que si esto sucediera, eh, llegaría inclusive a una pena privativa de libertad, ¿no? Respecto de esta situación, por supuesto, se habla, les dije en un inicio, de un delito culposo que se le asigna precisamente al conductor.
Sin embargo, por aquí podrían hacer una pequeña polémica por el hecho de que se le considera dolo de peligro a aquel conductor que lo hace de manera temeraria. ¿Qué significa temeraria? Con la intencionalidad, con los agravantes y precisamente inobservando lo que son las leyes y sus reglamentos. En este caso es común observar la presencia de, entre comillas, digámoslo así, criminales frente a un volante. Yo cuanto quiero, obviamente, que se deje a un lado, se meme este criterio que muchos eh, especialistas en tránsito así lo califican al conductor. ¿Por qué razón? Porque nosotros podríamos tener precisamente en nuestra legislación algún tema de agravante cuando aquel conductor precisamente lo hace en estado de ebriedad, en estado de embriaguez, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que no es una condición natural en el caso de que se desee justamente evitar la ocurrencia de tránsito. Es decir, existe inconscientemente también el hecho del que se da. Obviamente, ustedes también van a discrepar conmigo en parte porque pueden manifestar, y de hecho, yo soy más partidario de que es un caso fortuito o una fuerza mayor lo que es el accidente de tránsito, es decir, no será punible, no imputable al conductor. Esto ya guarda mayor lógica, mayor relación precisamente con una mejor forma de juzgar a las personas que están involucradas en un accidente, ¿no? Obviamente, esto de la fuerza mayor y caso fortuito tiene que ser probado. ¿Cómo se lo puede probar? Argumentando, por supuesto, claro está, que usted lo hace con suficiente diligencia, con mucho cuidado, con responsabilidad, observando la ley, las normas reglamentarias de tránsito, y que a pesar de aquello se dio el accidente, pues ya son circunstancias ajenas o como se dice, por una corresponsabilidad de otros elementos que aportan a la ocurrencia del mismo. Y esto vamos a ver después, ¿no? En este tema tenemos que decir que nosotros nos hemos permitido mostrarles a ustedes precisamente resultados de datos proporcionados por la Dirección Nacional de Tránsito, en el cual ustedes tienen una lista de posibles causas, factores que generan los accidentes de tránsito. Y estos no están en un orden aleatorio, están precisamente del mayor a menor en relación de porcentaje como factores que provocan los accidentes. Por ejemplo, tenemos la falta de atención a las condiciones del tránsito. Es decir, no tenemos la previsión, la precaución de mirar a los costados, al frente, lo que sucedió, probablemente la densidad del tráfico, condiciones adversas. Pues bien, vamos totalmente distraídos. ¿Qué significa esto? Que no ejercemos precisamente responsablemente la acción de la conducción de nuestro vehículo, ¿no? Conducir en estado de embriaguez. También tenemos no ceder el derecho de la vía. Muchas de las ocasiones es preferible, pertinente, necesario, a pesar de que nos corresponde el derecho de la vía, cederlo para evitar un impacto, ¿no? Recordemos que precisamente un accidente, lo menos que podría causar son daños materiales, pero ya afecta, ya nos quita tiempo, ya se altera una de las partes, se busca culpables, podría derivar en consecuencias mayores. Entonces, es mejor desechar, no avivar precisamente las razones o la intensidad para que esto se dé. Precisamente la falta de atención en la conducción, muy grave, muy permanente, muy recurrente. Vamos hipnotizados con la música, vamos conversando con alguien, nos distraemos demasiado, vamos utilizando el teléfono celular, un dispositivo electrónico, o lo que es más, vamos probablemente como conductores
siendo un pasajero más. ¿Qué significa esto? Que vamos viendo muchas cosas, muchos objetos, lo que sucede en la vía y precisamente no miramos hacia adelante, que eso es precisamente lo que provoca los accidentes, dependiendo precisamente de la velocidad con lo que se haga, ¿no? Y justamente el exceso de velocidad, consecuencia de lo anterior, ¿no? El hecho de no controlar, de no manejar con prudencia, respetando los límites de velocidad por ese perímetro, nos podría precisamente conllevar a que haya y se sume a eso la imprudencia del peatón. Digamos, un conductor a exceso de velocidad, un peatón que se cruza, ya sabemos qué puede suceder, ¿no? Y de hecho, no es mucho lo que yo acabo de leer una noticia lamentable de Crónica Roja en la avenida conocida como Bypass. Un niño está bajo pronóstico reservado porque sufrió un atropello de parte de un vehículo, ¿no? Un furgón, dicen, que se ha dado a la fuga. Entonces, imagínense también nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos a veces vamos distraídos y vean la consecuencia que sucede, ¿no? Tenemos el factor climático, estamos hablando de presencia de lluvia, presencia de neblina, por factores naturales. Precisamente los adelantamientos inadecuados, que se da por lo general más en las carreteras, cuando invadimos un carril en condiciones no tan seguras o hacemos un adelantamiento cuando el peralte no permite una visibilidad mucho más a mayor distancia de algún objeto, en este caso no es objeto, un vehículo que venga en sentido contrario por la vía, porque compartimos la vía, ¿no? Los daños mecánicos que podrían ser algunos fortuitos y otros en cambio no. ¿Por qué digo que no? Porque muchas de las ocasiones no revisamos el estado de los neumáticos, su banda de rodadura, su presión, no proveemos a nuestro vehículo de los niveles adecuados de los fluidos principales, ¿no? Y aquellos que ya son inevitables, ¿no? Una rotura de la dirección, ¿no? Alguna pieza que justamente haga algún daño mecánico y precisamente ahí están las consecuencias, ¿no? Tenemos también, como se dice, los casos fortuitos que no están categorizados y precisamente acá tenemos otros. Probablemente se cruzó un animal en la carretera, probablemente hubo material extraño regado sobre la calzada, probablemente los reguladores de tránsito, que son los semáforos, no estaban funcionando correctamente, crearon confusión precisamente en lo que es el llevar de manera adecuada el tránsito, ¿no? Tenemos que decir, por supuesto, claro está, que a nivel mundial es un factor principal de muerte los accidentes de tránsito. Y Ecuador no está exento de esa realidad. En relación al mundo, en la actualidad, se está ubicando en el segundo lugar de ocurrencia de accidentes de tránsito, existiendo un incremento permanente, por cuanto no se eliminan las causas que lo originan, ¿no? Esos son datos precisamente técnicos, estadísticos de esta situación que nos aqueja a nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar las causas que lo provocan? Sencillo. Un accidente de tránsito, un accidente de tráfico, una colisión, un accidente, un siniestro vial o siniestro automovilístico, con los términos que nosotros nos queramos referir, es precisamente un suceso que ocurre con generalidad cuando un vehículo colisiona contra uno o más vehículos en la vialidad, ¿no? Contra un peatón, contra un animal, contra escombros en el camino o algún objeto también, ¿no? Y otra, justamente obstrucción estacionaria, poste de alumbrado público, un edificio, un árbol, entre otras, ¿no? Mobiliario urbano, etcétera. Estos accidentes justamente resultan en daños materiales primero, ¿no? A los vehículos involucrados, al objeto que está embestido, provocan daños humanos, lesiones de diversa gravedad, discapacidad permanente o, lo más lamentable, que es la muerte, así como también costos financieros para la sociedad como para las personas involucradas.
como si dijimos anteriormente, son aleatorios, ¿no? No son previsibles y usualmente están acompañados de corresponsabilidades. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto el conductor no respeta las señales de tránsito, conduce en estado de ebriedad u otros efectos de estupefacientes. Va distraído, utiliza el celular mientras maneja, conduce a exceso de velocidad y lo que es peor, realiza maniobras peligrosas. Bien es cierto, esos son agravantes. No es menos cierto que también existe una corresponsabilidad, digamos, ajenas al conductor. En la vía no hay señalización adecuada. Hay una carencia de iluminación en las calles, en las vías, ¿no? Hay una falla mecánica de su vehículo, no imputable a usted. Hay una mala construcción o está en mal estado la calle, la avenida, el carretero, la vía, así como también lo que les decía, algunos factores que son precisamente propios de los conductores. Ante ello, hay que decir que la mayoría de los siniestros justamente no se dan con la intención expresa del conductor de ir a lastimar, ¿no? Pero es también cierto que si un conductor ebrio atropella peatones, y hay culpa, ¿no? Por lo tanto, hay que precisamente saber reconocer si una persona que se coloca detrás del volante está precisamente en la capacidad total y absoluta de poder hacerlo. Pues bien, los accidentes de tránsito, como ustedes pueden ver en la lámina, tienen o guardan una relación entre lo humano y lo material. Y ya dimos una pequeña introducción a aquello. Ahora bien, el tema de lo que se relaciona a lo humano y lo material nos dice que precisamente guarda relación con una afectación a la sociedad, ¿no? Es una lacra que destruye precisamente, que mina a un país, que va a limitar su desarrollo, que limita el desarrollo de las personas, que no les permite una participación activa y que por supuesto definitivamente les impide seguir brindando su contingente. ¿Por qué hablamos de esto? Porque se gastan recursos, porque se invierte tiempo y porque se pierden, de hecho, vidas valiosas, ¿no? Talentos, talentos, personas muy capaces pueden morir en un accidente de tránsito, ¿no? O una persona que sufrió un pequeño desliz, no acostumbraba a tomar, precisamente ese día decidió combinar mortalmente, ¿no? El alcohol y la conducción, y de por vida está condenado a pagar su pena en un centro de privación de libertad. Cosas así, ¿no? Y por supuesto, hablando del tema del factor humano, en este caso, tenemos que decir, por supuesto, claro, que se da una altísima responsabilidad al ser humano en los accidentes. Tanto así al conductor del vehículo como a los peatones y, por supuesto, a los pasajeros, ¿no? Todos aquellos hacemos el factor humano en las vías. Por supuesto, la responsabilidad de este factor humano en la producción de accidentes es aproximadamente el 90% de los casos. Es altísimo. Las causas precisamente nosotros las encontramos en varios factores y hay que destacar, por supuesto, que no está uno en importancia superlativa en relación del otro, pero que suman, que aportan. Por ejemplo, digamos, causas psíquicas. Ya les he manifestado que para conducir tenemos que estar en un goce de salud idónea, ¿no? Una parte, tanto física como mental. El tema de la búsqueda de riesgo, a algunos conductores les gusta el vértigo, les gusta el riesgo, les gusta consumir y producir adrenalina, les exceder la velocidad y se olvidan que hay otras personas que están compartiendo las vías con ellos, ¿no? La vida no es como Rápidos y Furiosos, ¿no? La vida definitivamente no es como Rápidos y Furiosos. Tenemos también que decir, por supuesto, que hay causas físicas del tema de la percepción de los sentidos. Usted probablemente tiene un síntoma de ceguera
¿no? Está perdiendo tal vez la capacidad auditiva. Créame que en realidad está con altísimo riesgo de sufrir un accidente de tránsito. No mira o no escucha con anticipación algún estímulo que se le aproxima, ¿no? En otro de los casos que por supuesto yo quisiera que nunca sean los que ocurran con nosotros, el tema de la falta de respeto a las normas de circulación, que por supuesto no es adecuado. Y por supuesto, ¿no? Hay factores que afectan a la conducción. Y al afectar a la conducción, favorecen a la accidentabilidad. ¿Cuáles son estos? La distracción, ¿no? Hay situaciones negativas que le afligen a la persona, va justamente que lo expongan a algunos peligros, ¿sí? Por lo tanto, hay que separar aquello de la conducción. Precisamente es algo anormal en la atención, ¿no? Afecta al estado psicológico, dispersa nuestra mentalidad, lo que quita que le demos una total atención a las cualidades de los objetos, ¿no? Tenemos una distracción precisamente en la circulación que eh, probablemente hace invisibles algunos elementos, ¿no? Tenemos también que reconocer que a veces no reconocemos las luces de los semáforos, las sirenas de los vehículos de emergencia, no son tan adecuadas las maniobras para adelantar un vehículo, no captamos tal vez las señales manuales de los agentes de tránsito, no controlamos la velocidad de nuestro vehículo, y si nosotros vamos con un estado físico y mental adecuado, vamos a percibir de inmediato, ¿no? Vamos a reaccionar de una manera adecuada. De lo contrario, es un círculo que nos va arrastrando precisamente a errores continuos. ¿Cómo usted puede evitar caer en la distracción? ¿No? En este caso tenemos que precisamente decir que tenemos que alejarnos de aquellos estímulos que nos distraen. La música, fundamentalmente en nuestro vehículo, aquellos avisos publicitarios en las vías, el consumo del alcohol, así sea un vasito de cerveza, no. Y en caso que usted lo haga, deje su vehículo en un lugar seguro, a buen recaudo, o pida a otra persona que le lleve. No responder precisamente a los estímulos que constituyen precisamente la distracción. Una actitud defensiva, el conductor defensivo es el más seguro ante esto, ¿no? Por favor. Y por supuesto es indudable que nosotros tenemos acciones preventivas, ¿no? ¿De parte de quién? De los agentes civiles de tránsito. ¿Cuánto quisiera yo que en vez de enfocarse a la sanción directamente y únicamente, también se acerquen con un pequeño consejo, recomendación para nosotros los usuarios de las vías, ¿no? Es decir, una educación para poder fomentar eso. Por lo tanto, es imprescindible que usted como conductor evite distraerse conversando con los amigos que viajan con usted en el vehículo o los pasajeros, porque recordemos que también usted podría hacer una actividad de transporte comercial, ¿no? Ya que no se controla normalmente el volante y pierde la debida atención. No debe fumar, aunque crean que no lo es, pero sí perturba la atención cuando está conduciendo. Otro peligro es estar hipnotizado con la música. Tampoco es recomendable que usted se dedique a jugar con eh, perdiendo el tiempo, etcétera, o no planifique su viaje. Y resulta que usted mira el reloj y ya está en riesgo de llegar atrasado, ¿no? Hay que planificar siempre nuestros viajes. Para el peatón, tenemos que recomendarle lo siguiente. Tiene que cruzar la calle cerciorándose que no haya vehículos en marcha o que se aproximen. En muchas de las ocasiones no tenemos la capacidad para percibir con qué velocidad está circulando el vehículo. Y dato menos pensado puede estar embistiéndonos o muy cerca de nosotros. ¿No? Hay que mirar a ambos lados y no hacer uso de teléfono también en el cruce de la calzada. Nos ensimismamos incluso en la conducción, perdón, en la conversación por el celular, ¿no?
Y por supuesto, aquellos pasajeros de transporte público. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto también? Porque uno de los accidentes, de acuerdo a la tipología, es precisamente la caída de los pasajeros. ¿Qué significa esto? Que hay que subir o bajar cuando el vehículo está detenido, eh, anticipar precisamente nuestra parada y no discutir con el señor chofer tampoco, ¿no? Yo sí he visto que hay muchos pasajeros que no anuncian su parada, le reclaman al conductor, el conductor está afectado como tal, ¿no? Y aunque no digo que es una regla, pero podría no detenerse, ¿no? Y inconscientemente no tiene la intención de hacer daño, pero le resta importancia a lo que es algo muy importante, la vida de los demás. Evitar también el empleo de teléfono móvil, de las tecnologías multimedias. Es muy importante esta situación. Y por supuesto hay que reconocer otro factor en el tema que se involucra precisamente con la conducción, ¿no? Y este precisamente guarda relación con lo que les vamos a manifestar, ¿no? En este caso, igual, decir que existe una responsabilidad de los vehículos en la ocurrencia de accidentes, el conocido factor mecánico. En este sentido hay que decir, por supuesto, que las averías más corrientes pueden ser los pinchazos o reventones de los neumáticos, deficiencia en el sistema de frenos, rotura de las direcciones y también los neumáticos, me olvidaba, en mal estado, que precisamente contribuyen a los accidentes. A nivel mundial incluso se tiene estos como factores que, de acuerdo a los estudios, arrojan estos resultados. Por lo tanto, se les recomienda a usted, en la medida de lo posible, que haga una inspección técnica obligatoria. ¿En qué caso? Antes de iniciar la marcha. Es el primer mecánico de su vehículo, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Obviamente estamos ya dejando, no al azar, sino dejando a que las circunstancias se den mejor de modo natural. Algún daño que puede ser de efecto de fábrica o por circunstancias del camino, puede darse un accidente. Pero mientras sean factores que nosotros podemos evitar y controlar sobre todo, pues que no sea algo que nos esté precisamente hincando como, como cuando hacemos un mea culpa de lo que está sucediendo. Como se dice también, ¿no? Todos los avances en la industria automotriz no están pensados para que usted corra más, sea más imprudente, no, sino para la seguridad y para evitar este tipo de tragedias. La seguridad precisamente en el volante, como les digo, precisamente depende de usted, de usted. ¿Cómo decir? Digamos que toma la de la conducción a la ligera. No controló la velocidad y pensar que por el sistema implementado en la última tecnología ya frenará su vehículo. Mentira, ¿no? O en su defecto. No pasa nada. A mí no me ha pasado, no me va a pasar. Lo que ha pasado en años no va a pasar hoy, ¿no? Siempre estar alerta. O sufrimos un alto impacto o podríamos sufrir un alto impacto, estamos conscientes de aquello, vamos tranquilos porque no tenemos uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino tenemos más airbags, ¿no? Y de eso no se trata, ¿no? Eso justamente vamos a hacer referencia en una lámina posterior, el tema de la negligencia, la imprudencia y la impericia. En el tema de los otros factores, porque también hay que hablar del factor climatológico, si usted no se siente con la seguridad, el tema del clima presente en ese momento no le resulta cómodo para usted, no le brinda seguridad, no le da confianza, preferible no se movilice, no, no conduzca. Y por supuesto, en el caso de los otros factores, tenemos que hacer dentro de los factores correlacionados, indicar que hay una responsabilidad de la vía en los accidentes. Bueno, ¿por qué es responsable la vía? Si es un elemento que está ahí, está inmóvil, ¿no? Por supuesto, hay que referirnos a esto. ¿Por qué?
Viene con una señalización defectuosa, ¿no? Precisamente esto genera un incremento de los accidentes de tránsito. La vía también está en mal estado, su pavimento o capa de rodadura. Hay baches, huecos, es un peligro constante. No hay el respectivo mantenimiento. El órgano encargado de hacerlo no tiene la precaución debida, no asigna los recursos disponibles, etcétera, ¿no? Tenemos también que hay algunas carreteras o caminos que ya vienen con fallos desde su concepción, de su etapa de diseño, de estudio y por supuesto de construcción. Vicios ocultos que se llaman, ¿no? Son, por ejemplo, cuando no se tomó la precaución de la anchura del carril, ¿no? De los anchos de los arcenes, el tema de los radios de curvatura, el tema de los peraltes, las inclinaciones de las vías, ¿no? Y por supuesto, muchas de las cosas que yo sí he visto, por lo general en caminos aquí en el Ecuador de segundo y tercer orden, que probablemente la vía tenga un ancho fenomenal, espléndido, excelente, pero llegamos a una zona donde tenemos un puente muy angosto. Y por lo general los puentes, si no me equivoco, ustedes no sé si lo pueden corroborar o lo pueden verificar también, precisamente los puentes se los hacen en las curvas. Y ahí es un grave problema, ¿no? Es un grave problema. Por eso les digo, es problema hasta de la concepción. Precisamente la señalización también es causante de los accidentes de tránsito. Mucha es defectuosa, mucha no existe y es necesaria colocarlo porque nos advierte de la existencia de posibles peligros, nos comunica las reglamentaciones que debemos cumplir en determinado tramo de la carretera, lo que les decía, perímetros, nos suministra indicaciones que permiten informarnos respecto de todo lo que tenemos en su alrededor. Y por supuesto, claro está, ¿no? Aquí viene una responsabilidad de las instituciones que están encargadas o tienen jurisdicción directa sobre las carreteras. Al existir obstrucciones visuales, no ponen en marcha un proceso de reparación, ¿no? No observamos muchas las ocasiones. ¿Por qué esto es inversión de recursos? Por eso yo me permito emitir un criterio muy particular, muy personal, ¿sí? Ustedes tal vez pueden discrepar con él también, en el sentido de que se manifiesta, o yo manifiesto de que es mucho mejor que existan vías concesionadas. ¿Qué significa la concesión? Una tasa a los usuarios que utilizan la misma para que se dé un mantenimiento preventivo, ¿no? Más no el correctivo. El preventivo es permanentemente, ¿no? Como están haciendo la Panamericana. Esa vía, bueno, también no es 100% eficiente, porque hay un tramo que es Ambato-Riobamba que todavía no está tratado del todo, mejorado del todo, pero bueno, por lo menos de Ambato para el norte del país tenemos una excelente vía, ¿no? Eso por decirlo menos. En la provincia de Pichincha parece que también van a cobrar una tasa vial para para esta mejora. Aunque aquí en Chimborazo también hay que reconocer, esto no es nuevo, ustedes también deben saber, si son propietarios de un vehículo o en su familia hay un vehículo, saben que previo a matricular el mismo, ustedes pagan una tasa de un valor determinado si es vehículo liviano y si es vehículo pesado, es el doble esta tasa, ¿no? Pero asegura y garantiza precisamente que los entes encargados estén permanentemente interviniendo en el mejoramiento precisamente de las vías, ¿no? Por eso es precisamente recomendable que en la fase de diseño se tenga en cuenta precisamente todo aquello y lo que son los puntos críticos de accidentabilidad, por los cuales a veces las vías se denominan de la muerte, sean eliminados precisamente, ¿no? Que no tengamos vías en el territorio ecuatoriano que se caractericen por eso, sino que sea todo lo contrario, que nos den y nos brinden facilidad y por supuesto seguridad. Por eso hablamos también de otros como la responsabilidad de las instituciones encargadas.
que permanentemente tienen que dar mantenimiento a las vías, una señalización, precisamente como la responsabilidad que estas autoridades tienen, justamente una identificación clara de todas las directrices que tienen que darnos, trayectorias, carriles, etcétera. Y por supuesto, aquí también hay que reconocer algo que casi se nos escapa, el tema del factor mecánico. A veces resulta que existen ciertos lotes, y no hablo por todas las marcas, ni en todo momento, pero es un caso que sí se da. A veces, por el afán de comercializar sus unidades, obstaculizan la difusión de los estudios que dan, ¿no? Probablemente se anticipa en estos estudios de análisis la vulnerabilidad que representan este tipo de automóviles cuando ya estén precisamente en circulación, trayendo consigo riesgo para sus compradores, ¿no? Y eso estaría muy mal, al menos desde mi criterio, para, de parte, pues, de la industria automovilística para sus usuarios, ¿no? En otro tema que también no tenemos precisamente que olvidarnos y que les decía en un inicio, ¿no? Tanto la negligencia, la imprudencia y la impericia son factores que suman precisamente a la ocurrencia de los accidentes de tránsito, ¿no? Pero primero vamos a dar una pequeña conceptualización para precisamente que ustedes las hagan relación con aquellos que hemos considerado pueden ser derivados precisamente de la negligencia. Y para referirnos precisamente a la negligencia, tenemos que decir que precisamente contraviene lo que es la seguridad vial, ¿sí? Porque precisamente son causales que suman en la ocurrencia del accidente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay afectaciones a las personas o bienes que son también movilizados en un medio de transporte de un lugar a otro, utilizando el sistema de la red vial nacional, terminales terrestres, centro de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano, ¿no? Precisamente la negligencia nos habla o la relacionamos con la desidia frente al cumplimiento de los propios deberes por deficiencia de atención o de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que viene a ser sinónimo de irresponsabilidad. Es probablemente una de las causas que ocasiona el accidente de tránsito, porque en este caso, ¿quién es el responsable de la conducción del vehículo? Precisamente el conductor. Es a él a quien se le atribuye todo cuanto sucede internamente y externamente en su vehículo. Justamente, ustedes saben que ante la ley, nosotros estamos totalmente capacitados para el ejercicio de la profesión de conductor profesional. Por eso viene su nombre, ¿no? Usted tiene la licencia de manejo de chofer profesional. En este caso, ¿qué debe hacer para no caer en errores o omisiones? Le corresponde precisamente chequear mecánicamente su automotor, lo que le obliga a ser diligente, oportuno y exacto en el cumplimiento de su obligación. Todo lo contrario a lo que es negligente. Le corresponde verificar detenidamente el estado de la vía, algo que nos referimos al inicio, las condiciones climáticas, a fin de brindar protección primero a usted y para quienes dependen de usted, ¿no? Pueden ser sus acompañantes cuando está haciendo una movilización particular o pueden ser sus pasajeros cuando usted hace actividad comercial. Usted debe autoexaminar su salud, su condición emocional, ¿sí? Solo cuando hace estas prácticas comunes, repetitivas, se acostumbra a aquello, ahí podemos decir que usted está en óptimas condiciones para conducir un vehículo. No quisiéramos, bajo ninguna circunstancia, que haya conductores profesionales que se caractericen por la desidia o la irresponsabilidad de conducir vehículos a motor. Por el contrario, que sean profesionales de volante con un interés de servicio a la colectividad,
precisamente con optimismo en la consecución del mejoramiento de su profesión, que la deben llevar honrosamente, que justamente le permite asegurar eh, su modo de vida y desde luego su futuro, ¿no? Pueden haber leyes que vengan a corregir todo esto, pero nada va a sustituir lo que les acabo de manifestar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser conductores debidamente y perfectamente profesionales. Es decir, que no hay, bajo ninguna circunstancia, en el caso de ustedes, una improvisación para manejar. Yo estimo y espero que estemos a la par también realizando las prácticas de conducción, creo yo, ¿no? Por lo tanto, ustedes van a tener precisamente una mayor conciencia de este tema, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que nosotros directa o indirectamente estamos brindando seguridad a la colectividad. Recalcamos igual que usted es responsable de un manejo adecuado, está precisamente técnica y mecánicamente preparado, lo tiene en perfecto estado a su vehículo para la conducción y tiene una amplia óptica del espacio, de las calles, de las carreteras por donde lleva su vehículo. Va a ser observador en forma prolija de la seguridad de sus pasajeros, ¿sí? Y por supuesto va a someterse a algún tipo de evaluación o valoración permanente. Por lo tanto, hablando de lo contrario a la negligencia, se recomienda como conductor profesional que revise mecánicamente su vehículo, que sea oportuno y exacto en el cumplimiento de su obligación, que verifique detenidamente el estado de la vía, condiciones climáticas, a fin de brindarse protección a sí mismo y a quienes también dependen de usted, ¿no? Debe autoestimar, conservar su salud, condición emocional, desterrar definitivamente el uso de alcohol, de drogas, en el momento de conducir un vehículo, y algo que sí sería bueno también tener en cuenta, capacitarse permanentemente en el tema de ley, reglamentos, normas, tecnología, mecánica, que justamente le haga mejor cada vez. Ustedes saben que las personas siempre estamos obligadas, creo yo, al menos es mi concepción, a permanentemente estar capacitándonos, educándonos. ¿Qué significa esto? Terminará la capacitación de este curso de conductor profesional, pero usted no va a dejar de serlo. Por lo tanto, tiene que cuidarse, tiene que prever, tiene que leer, capacitarse, ¿no? Y ser más curioso en este sentido, porque probablemente el curso no aborde todos los temas. Entonces ahí estamos, nosotros mismos tenemos que llenar ese vacío, digamos, entre comillas, que puede presentarse. Por lo tanto, debemos desterrar en temas de la negligencia lo que es la distracción al volante, conducir con exceso de velocidad, conducir bajo efecto del alcohol, escribir con total libertad los mensajes de texto mientras está conduciendo, no respetar los semáforos o las señales de alto, conducir en el sentido contrario, esto para el tema de las bicicletas, motocicletas, y mantener una distancia adecuada, ¿no? La distancia adecuada, no sé si ustedes ya les indicaron, precisamente es cuando usted a través del parabrisas observa las ruedas traseras del vehículo que va delante suyo, ¿no? Si están llevando menos, es incluso uno de los tipos de accidentes que veremos en la próxima sesión, coincidentemente mañana, y, y bueno, por eso no está por demás decir. Tenemos la imprudencia, que en este caso, refiriéndonos a la imprudencia, es una excesiva confianza de su propia habilidad. Ojo con esto. El hecho de manejar o de conducir por varios años no significa que lo hagamos correctamente. Hay conductores que manejan por mucho tiempo, sin embargo, tienen malos hábitos de conducción. Y por el contrario, obviamente estamos hablando de la excepción de la regla, también hay conductores nobles que son muy cuidadosos, ¿no? Que están pendientes de todos los detalles, que no se confían, que están permanentemente adiestrándose, entrenándose para conducir de mejor manera. Por lo tanto, la imprudencia es otra de las causas importantes que ocasionan la infracción de tránsito. Recordemos, el accidente es una infracción.
Las escuelas de capacitación, justamente estamos conscientes de que debemos de manera expedita, precisamente reconocer al conductor como un elemento o principio fundamental, parte, ente principal en lo que es la seguridad vial. ¿Qué significa esto? Que tenemos que brindarle a usted la información adecuada para que esté totalmente capacitado y habilitado para conducir. ¿Qué significa la imprudencia? O se dice que es la falta de cuidado y de atención en la realización de sus actos o maniobras. Por ejemplo, en el acto de la conducción, ¿sí? Tenemos que ser conductores a carta cabal, totalmente profesionales. Por lo tanto, hay que revisar detenidamente el vehículo cuando está circulando por las calles, ¿sí? Evitando tomar decisiones imprudentes que van a desembocar inevitablemente, y eso tengan en cuenta, en actos no deseables. El compromiso suyo es decir, por ejemplo, guardar todas las normas de seguridad. Supongamos, y de esto han salido graves y lamentables noticias. Si hay un eslave frente a usted, no debe arriesgarse. Espere hasta que las instituciones hagan su trabajo, culminen y nos permitan poner en perfecto estado nuevamente las vías. ¿Por qué razón? O desalojen también material acumulado. ¿Por qué razón? Porque precisamente este material podría desembocar nuevamente, podría caer sobre la vía nuevamente y tendríamos unas lamentables noticias, ¿no? Que decimos, tanto un alto volumen de material eh, provocó varias víctimas en el cruce de la carretera X, ¿no? Y es porque no esperamos. Esto se llama prudencia, esto se llama responsabilidad. Eso es un ejemplo nada más, ¿no? Justamente de este tema tenemos que decir que usted es precisamente un profesional técnico, conoce profundamente lo que usted hace y no va a sufrir desfases, ¿no? En base al conocimiento adquirido en todas las asignaturas. Por lo tanto, hay que sustituir la imprudencia por prudencia. ¿Y qué es la prudencia? En base es una norma. Primero, la prudencia es una norma para la seguridad suya, para la colectividad, para evitar el peligro y consecuentemente un accidente de tránsito, ¿no? Y finalmente tenemos que referirnos a la impericia. La impericia es la falta de algo. En este caso es la falta de práctica. Es una incapacidad técnica, ¿no? Se supone que nosotros estamos totalmente preparados para conducir a través de el aval que nos permite la entrega de la licencia de conducir. Como titular de una licencia de conducir, usted precisamente va a ser mucho más cuidadoso. Tiene la obligación precisamente de estar preparado técnica y profesionalmente, precisamente para la seguridad de los demás usuarios. Siendo profesional o no profesional, porque yo también considero que para la licencia no profesional también debe haber una capacitación similar, ¿no? Y hablando de la impericia, que hay que sustituirla por las bondades, desde luego, es lamentable, ¿no? Porque resulta que el Código Orgánico Integral Penal nos castiga y es un agravante precisamente todos los factores que dije anteriormente, sanciona enérgicamente al conductor o a la persona que ha tomado la conducción de vehículos sin estar legalmente habilitado ni autorizado para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, también tiene que considerarse que la licencia a usted le otorga la capacidad de ser experto en la conducción de vehículos. Justamente esta tecnificación, esta capacitación, le obliga a usted a actuar de esa manera, ¿no? En conclusión, respecto de lo que es la impericia, el cometimiento de una infracción por parte del conductor empírico que no tenga licencia para conducir, se lo juzga ya como infractor de un delito de tránsito o como infractor de una contravención
de primera clase, cayendo en la privación de libertad, ¿no? Multa al pecunio, y esto es muy grave, ¿no? Por lo tanto, hay que indicar que la impericia será para nosotros el desconocimiento total de la conducción del vehículo motor. Es decir, me atrevo a decir que ninguno de ustedes carece o padece de impericia. Padece de impericia. Porque está con el conocimiento de la parte técnica y mecánica de su vehículo, ¿no? Por lo tanto, yo me atrevo a decir que, desde luego, nosotros estamos totalmente preparados y capacitados para conducir un vehículo. Sí, en este caso tenemos que decir precisamente que hay que reconocer como adicionales causas de factor meteorológico. En el caso que les ilustro en la lámina, es, por ejemplo, una situación adversa, ¿no? La adherencia de los neumáticos a la calzada se reduce cuando, por ejemplo, tenemos presencia de lluvia. Usted no revisó, no tomó el cuidado respectivo, la llanta está lisa, en otras palabras, en términos comunes. Por lo tanto, ustedes saben que para que haya frenado tiene que existir el rozamiento. Y si la calzada está lisa, el neumático está liso, tenemos ligerísimas, poquísimas o nulas posibilidades de que precisamente se dé la acción de frenado, ¿no? Y por supuesto, siempre usted revise el estado de la calzada, las obstrucciones visuales, el diseño de la vía y por supuesto aquella irresponsabilidad que, como les dije, se dio por parte de las autoridades que estaban encargadas de brindarle el mantenimiento a las vías, ¿no? Presentarnos las vías con las condiciones adecuadas para